del tema, un tema que el Señor me dio, preparados para la venida del Señor. ¿Cuántos están preparados para la venida de Cristo? Yo creo que no. Cristo quiere llevarse una iglesia de fuego, una iglesia que esté instruida en la palabra de Dios y preparada. No es que no estemos preparando, sino que nos preparemos, estemos preparados ya. ¿Para qué? Porque los tiempos son últimos. Hay un enfriamiento en la iglesia y eso es muchas veces los problemas que vienen desde sus hogares porque se han descuidado la presencia de Dios. Jesús dijo que va a haber muchos problemas, disensiones y todas esas cosas antes de su venida. Él solo habló en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y vamos a ver señales acerca antes de su venida de Cristo. Una de las señales estamos viendo es el enfriamiento de la iglesia y mucha apostasía. Entonces, Dios inspiró a Pablo en el libro de Tesalonicenses capítulo 1 Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a estar desarrollando este tema del 1 al 11, ¿ok? Cuando lo tengan, un amén. Que Dios bendiga a los hermanos que nos visiten, bendiga también a los que nos ven por medio de las redes sociales. ¿Cuántos están contentos? Si tú estás contento, es porque tienes la presencia de Dios. Ahora, lo arrepentido de la venida del Señor requiere que todo creyente esté siempre preparado para no ser avergonzado en ese día, porque muchos van a ser avergonzados. Preparados para la venida del Señor. Vamos a empezar en el verso 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Habla de una metáfora, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Cuántos son hijos de luz? Hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como un yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, hay muchos desanimados, los unos a los otros, y edificaos unos a otros. Levanta tu mano ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Lo único que te pido, Señor, que abras el entendimiento de este pueblo para que puedan recibir la palabra, para que puedan dar fruto a 100, 70 y 30%. Porque tú vienes por frutos, Padre. Bendice, Señor, esta palabra, ya está bendecida. Bendice a los que nos ven, a mis hermanos que nos visitan, y bendice a tu pueblo, Señor,
Pon ánimo, Señor, ánimo, que ellos crean que tú eres real. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, ¿ok? El apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. El primer viaje que tuvo Pablo fue en Hechos capítulo 13, pero en el Hechos capítulo 17 del 1 al 10, cuando Pablo fue en su segundo viaje, fundó esta iglesia Tesalónica entre los años 49 a 50. Empezó las reuniones de una sinagoga judía donde ministró durante 3 sábados, o sea, 15 días consecutivos. En dichosos sitios se convirtieron algunos judíos en gran número, griegos piadosos y un buen número de mujeres nobles. Cuando hablamos de nobles, eran mujeres que tenían una, como le dijera, tenían una alta alcurnia. No es claro que en el relato de Hechos sí el apóstol, quien era acompañado por Silas, estuvo en Tesalónica únicamente 3 semanas. En Hechos 17:3 lo vemos. Esto es como como le dije, introducción. O varios meses. En el caso fue y se desató contra ellos una violenta persecución que los obligó a salir de Tesalónica y dirigirse a Berea. ¿Quiénes eran los de Berea? Estos hombres, los de Berea, era un lugar donde la gente no se dejaba llevar por lo que hablaba Pablo, sino que ellos mismos investigaban. Y eso es lo que ha perdido la iglesia. La iglesia todo dice amén, amén, amén y amén. Estos indagaban lo que Pablo predicaba. Y era una iglesia y eso es lo que necesita la iglesia en estos tiempos. Cuando leemos las 2 epístolas paulinas dirigidas a la iglesia de Tesalónica, nos admiramos de que la capacidad que tenía Pablo para instruir a los nuevos convertidos en los misterios de la fe. Es un misterio escondido que estaba antes de los siglos, que fue revelado, dice, a la iglesia, a los gentiles. Ahora la iglesia está compuesta de gentiles, está compuesta no de una sola nación, sino dice que el Señor rompió el velo que había de división y ahora todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso la iglesia puede ser ministrada por el Espíritu Santo y a veces, porque hemos cantado solamente de adoración, porque venimos a adorar al Señor. Y yo me dejo llevar por lo que Dios dice, no por lo que ustedes dicen. A veces el Señor quiere ministrarnos a través de alabanza, de júbilo. El Señor conoce la necesidad de las personas. Y lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón, dejar toda rebeldía y dejar que Dios ministre tu vida a través de su Espíritu Santo. Ahora surge la pregunta de cómo es posible que el apóstol haya enseñado en tan breve tiempo tantas verdades profundas del Evangelio, entre ellas la segunda venida del Señor. En la primera carta hay 11 referencias. No vamos a ver las citas hoy porque nos llevaríamos todo el día. Y en la segunda 6, ahora algunos de los tesalonicenses no entendieron bien la enseñanza sobre la segunda venida del Señor, pensando que la misma beneficiaría únicamente a los que estuvieran vivos, y ya que pensaban que el Señor iba a venir en sus días, ellos esperaban. Aún Pablo deseaba ver a Jesucristo venir, pero no era para esos tiempos, sino es para esos últimos tiempos. Ahora, ¿qué de los hermanos que habían muerto? Había una preocupación de Pablo por los hermanos que murieron, que recibieron las palabras pero murieron. Y Pablo da una enseñanza, y este problema era un problema que había surgido en las religiones griegas. En las religiones griegas, las religiones griegas enseñaban la inmortalidad del alma, pero no la resurrección del cuerpo. Cuando Jesús resucitó, muchos no creyeron en la resurrección. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana sería nuestra palabra. Comamos y bebamos y después nos morimos. Y hoy en estos tiempos que estamos viviendo hay un problema, que muchos creen en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección.
Ahora el alma es donde se asientan los pensamientos, los sentimientos, las emociones. El alma está dividida en tres partes: conciencia, inconsciencia y subconsciencia. Porque nosotros como seres humanos somos tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia habla del alma. El alma que pecare, ¿esa qué? Habla de una separación del hombre hacia Dios. Ahora este material se va a deshacer. Esta es una casa donde el Espíritu Santo mora. Por eso Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu. ¿Qué? Y ya no es esta casa, esta caja. Aquí nos reunimos, aquí adoramos a Dios. La presencia tú la tienes que llevar todos los días en tu casa. ¿Y sabes dónde Dios más te conoce? Cuando tú estás a solas. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es omnisciente? Omnipotente. Porque antiguamente bajaba el Espíritu Santo en forma de nube en el templo de Salomón. Y dice que los sacerdotes no podían ni hablar a causa de la presencia. Por eso Jesús habló del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y habló de los verdaderos adoradores que iban a adorar en espíritu y en verdad. O sea que si tú tienes la presencia de Dios, y adorar no es nomás venir a levantar las manos, aleluya. Adorar es cuando tú tienes una vida dirigida por el Espíritu Santo. ¿Está acá? Bueno, vamos a aprender algo, ¿ok? Ahora Pablo explicó qué sucederá en la venida del Señor. Acuérdense que hay dos puntos aquí. La venida de Jesús cuando Cristo venga con su iglesia. Pero también habla del arrebatamiento. Habla del remanente, habla de aquellos que han nacido de nuevo. En San Juan capítulo 1:12, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Los que son nacidos por medio de la palabra y del Espíritu de Dios. Entonces nosotros pasamos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Tanto a los que han muerto Cristo como a los que vivos. Entonces Pablo les da una explicación. Si vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esta epístola de Tesalonicenses es una epístola muy poderosa donde Pablo preparó a la iglesia para que se vaya con el Señor. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? El que no quiera irse no hay ningún problema. No te vas y se acabó. Pero el Señor quiere llevarnos a todos. ¿Cuántos lo creen? Y dice habla de la venida del Señor. En el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo descubrió que alguien envió una carta a la iglesia de Tesalónica que como le dijeron, el arrebatamiento ya había sucedido, pero no era para esas épocas, sino para esta época, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Y resucitó. Por eso venimos a adorar a un Cristo resucitado. Los católicos tienen ahí su Cristo y lo sacan en Semana Santa, así, pobre Cristo, y todo golpeado y con los ojos agachados. No lo han bajado de la cruz. Y hace 2000 años atrás Jesús ya bajó de la cruz. Dice que Él bajó a las extremidades del infierno, le pisó la cabeza al diablo y le quitó las llaves de la muerte y del infierno. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hello. Por eso los gnósticos también creían en la reencarnación, lo cual la reencarnación es mentira.
Hay religiones, por ejemplo, los budistas, dicen que cuando una persona se muere se puede reencarnar en un animal, en una rata, en una víbora, en una vaca. Por eso ellos ni a los monos los matan. ¿Sabe por qué? Porque están mal, están bloqueados. Y Jesús que vino a abrirnos el entendimiento a cada uno de nosotros. Tú vas a ser verdaderamente libre cuando tengas la palabra de Dios morando en tu vida. Y no solo la tengas, sino la pongas en práctica. Porque Pablo dice, dice Santiago, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hello. Ahora, así también traerá Dios, el Padre, quiero que pongan atención. ¿Cuántos creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? A los que durmieron en Él. Y esto vamos a explicar al rato. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, mira la palabra de Pablo a través del Espíritu Santo, hasta la venida del Señor. Pablo esperaba verlo venir al Señor Jesucristo. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, estos confunden, algunos confunden con las 7 trompetas de Apocalipsis. No, él dice con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán, ¿qué? Primero, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Seremos, ¿qué? Arrebatados. En 1 Corintios 15 dice que vamos a ser transformados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que los tesalonicenses estaban desanimados, dijeron, bueno, ya vino el arrebatamiento, y los que murieron, ¿qué va a pasar con mi familiar? Por eso, si tu familiar ha sido cristiano y ha amado a Cristo y el Señor se lo ha llevado, ¿cómo van a querer volver de allá? Ellos no te oyen a ti. Porque Dios dice que va a borrar toda memoria de acá. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener luchas y pruebas. Y lo primero que tienes que hacer tú es vencerte a ti mismo. Porque tú eres el peor problema. Yo soy el peor problema. Porque traemos una naturaleza vieja, caída, rebelde. A continuación Pablo exhorta a los hermanos a vivir como es digno del Señor, ya que su venida será repentina, inesperada y sorpresiva. Jesús puede venir ahorita, Jesús puede venir a medianoche, Jesús puede venir mañana, Jesús puede venir al año. No sabemos el día ni la hora en que Cristo va a volver, pero de que sí va a venir y va a levantar a su iglesia, lo va a levantar. Y todos los que estén apercibidos, los que estén en su presencia, los que realmente le han creído, nos vamos a ir con el Señor. Los demás van a venir y van a llorar y van a gritar, no sé qué harán, ¿ok? Ahora dice, como un ladrón en la noche. Parece ser que algunos de la iglesia habían olvidado lo que el apóstol había enseñado sobre la venida del Señor. De todas maneras, aprovechó la oportunidad para decirle que le velaran para no ser avergonzados cuando Cristo venga. ¿Cuánta falta hace en nuestros días que se predique esta enseñanza acerca de la venida del Señor? Hoy nadie quiere predicar este tema. Algunos dicen, pastores, que la gente se va a asustar. Mejor asustate de otra cosa y ajustate con Dios. Porque Dios no se va a llevar, dice la palabra, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará
al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él nos dio el ejemplo. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir, la cual el Señor Jesús, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que Él se despojó, tomó forma humana y en forma humana Él se humilló. ¿Para qué? Para que el Padre lo exaltara. Y una de las cosas que ha perdido la iglesia es la humildad delante de Dios. Hoy se ha perdido el temor, ya no hay temor delante de Dios. ¿Y sabe qué es el temor? Es el principio de la sabiduría. Vamos a ir al capítulo 5, verso 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba. Los tiempos, ocasiones en griego significa hornon, que viene un periodo extendido, prolongado de tiempo. Ocasión, en griego kairon, es un espacio definido, más exacto también de tiempo. Hoy estamos en el tiempo, Jesús dijo que va a haber una generación perversa y malvada. Peor que la de Sodoma y Gomorra, peor que los días de Noé. Noé, en el capítulo 6, Dios vio la condición de la gente, vio la condición y todo pensamiento era con egoísmo. Noé 120 años viene un diluvio, la gente decía, mira, ¿qué nos importa? Y Noé halló gracia. Y Noé puso en práctica la fe. Si no pones en práctica tu fe y no hay un cambio de mentalidad en tu vida, vas a tener problemas. Y dice que él con temor y temblor preparó el arca en el que había de salvar su familia y él, y 8 personas. Dios había decidido raer hasta los animales. Ahora va a venir un juicio de Dios y nadie va a escapar de ese juicio. Nadie. La iglesia está dormida. Mira, estaba escuchando un reportaje en África donde a los morenitos los están matando, están violando, hasta jugando con la cabeza de ellos, los asesinos, los de ISIS, y son cristianos. Y tú ves la cara de los cristianos, no están llorando ni preocupados, como adorando a Dios, con los ojos levantados, llorando, orando, dándole las gracias a Dios, porque ellos tienen persecución y es una iglesia de fe. ¿Sabes dónde vas a tener fe tú? Cuando te persigan. Mientras estás sentado en una silla, haces lo que quieres, tienes tu refrigerador con toda la comida, tienes carro bueno, tienes trabajo bueno. ¿Para qué quieres a Dios? Porque no has entendido. Por eso la iglesia viene una prueba, en vez de humillarse delante de Dios, se van. O se van a otro lado, y allá donde les hablen bonito, de acuerdo a cómo están ellos. Y a la gente le encanta eso. En los tiempos de Noé, Dios le dijo a Noé, prepara tú, con temor y reverencia. 2 cosas que se han perdido. Dios ministra acá, Él ministra como quiere, acaba la administración de la alabanza, te sientas y estás seco. Estamos en esos tiempos, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? Y te lo voy a hablar con la palabra de Dios. Lo que está pasando hoy en esos tiempos. En Daniel capítulo 12 le dijo el Señor, vendrán tiempos donde va a haber persecución, la ciencia se va a aumentar, la tecnología, pero tú sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel no entendía el mensaje
la visión que Dios le estaba mostrando. Él pensó que era para esos tiempos. Le dijo, no, Daniel, no es para tus tiempos, para los tiempos finales. Hoy la ciencia se ha aumentado, hoy estamos viendo toda la tecnología, los países se están armando hasta los dientes, haciendo bombas nucleares para extinguirse entre ellos, porque el hombre ha llegado a tal punto que son vanagloriosos, solo piensan en ellos, y cada país quiere armarse con bombas nucleares. ¿Para qué? Para destruirse. Rusia tiene submarinos nucleares que pueden destruir la Tierra 100 veces. ¿Para qué? Ahora, eso nos da a nosotros para que nosotros nos preparemos, no para que te asuste, para que tú te prepares para irte con el Señor. Aquí el Señor no se va a llevar al que no quiere irse. ¿Quieres quedarte, mijo? Quédate. ¿Quieres irte conmigo? Hay requisitos que Dios ha puesto. Y los ejemplos que Dios nos dejó a través de estos hombres de fe. Estaba escuchando un testimonio de un pastor que lo mandó al África, al Medio Oriente, para que hable con el pastor, porque iban a matarlos un grupo de los terroristas, y él llegó a ese lugar y Dios le dijo, quiero que clames por este pueblo, y yo voy a hacer un milagro. El más malvado de los talibanes se convirtió, porque él de niño le habían enseñado, su madre era cristiana, pero de niño lo inculcaron a él, a esa religión que ellos tienen. Y les lavaron el coco. Y él lloró y Dios hizo un milagro. Ellos vieron ángeles. Y en el momento de más peligro es donde Dios trabaja por medio de sus ángeles. Ahora Pablo dice acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. En el verso 1. En este versículo ha sido interpretado de dos maneras distintas. La primera de ellas afirma que las palabras no tenéis necesidad indica algo así como no hace falta. O sea que Pablo les dijo, no hace falta que ustedes que le estén repitiendo, que lo importante es no saber cuándo viene el Señor, sino estar siempre preparados. Los soldados, hermanos, duermen armados. Con un ojo duermen y el otro están despiertos porque saben que están en una guerra. Y saben que si ellos se duermen, se mueren, los matan. En la iglesia no tenemos una guerra contra la suegra ni nada. Tenemos una guerra espiritual. Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, engañó a Eva y a Adán. Y a ustedes, ¿cómo no los va a engañar el enemigo? Si ustedes no están metidos a la dirección del Espíritu Santo. Hemos entrado a una época donde tenemos que rogarle a la gente, hermanito, ¿por qué no viene a la iglesia? Hermanito, ya estamos ya bastantes más grandecitos para que vengan a rogarte, hermano. Pablo preparó a la iglesia de Tesalónica porque Dios le dio la revelación del arrebatamiento. Incluso le mostró acerca de la segunda venida, cuando la iglesia regrese a la tierra. ¿Y dónde va a venir a poner sus pies el Señor Jesucristo? En el monte de los olivos. Dice que Él va a regresar con los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Está acá? Pero muchos no quieren irse, pues. Y si no quiere decirte, no hay problema, quédate. Tenemos que estar preparados. Los que así creen, argumentan, muchos viven especulando cuándo va a venir el Señor, en lugar de utilizar ese tiempo para servirle. Hoy la gente se hace rogar para servir. Ellos se disciplinan. Ya no voy a tomar, aquí está su placa. Gracias a Dios que ahora se compran su placa. ¿Sabe cómo era la disciplina en el tiempo de Pablo? Habían dos que estaban
blasfemando que el arrebatamiento ya vino y los entregó a Satanás, para que no aprendan a blasfemar. Hoy hasta la disciplina se ha hecho tan suave. ¿Por qué razón? Porque ya la gente ha perdido el temor a Dios. Dios nos ha llamado para servirle. Dios no te ha llamado para que te sientas en una silla. O Dios no te ha dado el instrumento para que tú ya te creas que eres lo máximo. No. Dios tiene ángeles para que lo adoren. La segunda interpretación afirma que el apóstol Pablo había instruido tanto a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor que no hacía falta repetir lo que ellos ya habían conocido. Algo más a la información que ya tenían. Por el contexto dice que uno puede inclinarse por la segunda interpretación sin descartar la verdad de la primera. Aún más es prudente tomar con sinceridad ambas opiniones, aunque no sean exactamente la primera la que el apóstol tenía en mente. En otras palabras, hay personas que tienen la obsesión de querer saber la fecha que el Señor va a venir, a pesar de que él mismo dijo en Mateo 24:36, dijo, la hora, el día, no sabe nadie, ni los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque él estaba en su humanidad. Estaba sujeto al Padre. Y Jesús tal vez sabía, pero el Padre le dijo, no quiero que reveles nada hasta que seas, ¿qué? Glorificado. Muchos han sido víctimas de especulaciones cabalísticas, esotéricas, interpretaciones del libro de Daniel y los evangelios, para predecir el día, la hora en que el Señor supuestamente va a venir. Por supuesto, sus predicciones eran erróneas. El 2012 llegó hasta en los bases, el fin del mundo, y algunos cristianos andaban temblando ahí. Cuando tú conoces la palabra, Dios te va a mostrar el tiempo que viene su venida, pero no te va a dar el día exacto. El Señor dijo que iba a haber señales en el cielo, iba a haber señales en el mar, en la tierra y en todo eso. Y él dijo que va a haber guerras, rumores de guerras, se van a levantar disensiones. Hermano, en los países desde México para abajo se han levantado guerrillas, el terrorismo ha aumentado, ¿cómo se llama? Hay una cadena de prostitución infantil, raptando niñas, llevan a muchachitas de Colombia allá en el Japón y las prostituyen, les roban la identidad y todas esas cosas. Algunas películas han habido que han dado acerca de todo lo que está aconteciendo. El Señor dijo, no va a haber paz, no va a haber paz hasta que Cristo venga. El único que va a traer paz va a ser Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Acá? Una secta que se llama del séptimo día, dijeron que ellos creen en una supuesta profeta que ya murió, Helena de White. Y ellos hablan de Helena de White. Están hablando la palabra y mezclan la Helena de White. Ella profetizó que el año 1800 y tantos iba a venir Cristo. Le voy a decir una cosa. El Señor va a venir. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Ahora, ¿estás preparado para irte con el Señor? ¿Qué está pasando ahorita? Predicciones erróneas. Cometen grandes errores. Por otro lugar, es lo penoso su falta de falsa profecía. Siguieron fijando fechas, excusándose de que habían cometido un error en sus cálculos. La Biblia no es para hacer cálculos, ni es un libro de acertijos, adivinanzas, para que uno se dedique a hacer especulación. Lo importante, como lo afirma Pablo o como lo afirma Pedro, si vamos a segunda de Pedro,
Jesús va a volver. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La Biblia, tenemos la profecía más segura, dice Pedro, en la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar que oscuro. Vivimos en un mundo de tinieblas. Ay, ¿cómo vamos a vivir en un mundo de tinieblas si yo veo todo? Hay diversión. Lo que pasa es que el hombre está ciego y el único que nos puede abrir los ojos espirituales es Cristo Jesús. A través del nuevo, ¿qué? Nacimiento. A Nicodemo le dijo, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Y ahora en 2 de Pedro 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabes qué? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Arrepentimiento no es venir a echar unas lágrimas de cocodrilo. Arrepentimiento es hacer un giro en tu vida. Estás caminando con la corriente del mundo, 180 giras, y empiezas a caminar en contra de la corriente. Por eso es que nadie quiere comprometerse con Cristo, porque cuando tú te comprometes de verdad con Cristo vas a tener peleas, vas a tener luchas y luchas espirituales. Los primeros que se van a levantar van a ser los de tu familia. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Jesús dijo, los primeros van a ser enemigos de tu familia, porque hay mucha gente que no es convertida y van a hacer la guerra, ¿para qué? Para desanimarte y para tratar de detener lo que Dios te ha dado. Ahora el Señor no retarda su promesa, es paciente. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? ¿Ah? Ahora un arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Esta es una metáfora que Pedro escribió, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que Pedro vio en visión todo lo que va a acontecer en esos últimos tiempos acerca de la guerra nuclear. Solamente falta que un loco apriete un botón y ¡pam! Ahora Dios está deteniendo eso porque todavía la iglesia está acá. O sea, acá, hermanos, hay gente que ora por los gobiernos, hay gente que ora, pide, Señor, ten misericordia. Ahora, puesto que todas estas cosas han sido deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos que, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra en la cual mora, ¿qué? La justicia de Dios. Cuando Cristo venga con la iglesia, en Apocalipsis 3 creo que está, dice que todo ojo lo va a ver. ¿Cómo lo van a ver? Por medio de la tecnología que existe hoy. Hoy hay una guerra y tú puedes verla en televisión ahí. Y lo muestran de una forma que parece que tú estuvieras en ese lugar. Eso va a ser cuando venga por segunda vez el Señor. Pero antes de eso, el Señor se va a llevar lo que es de Él. Y los falsos profetas. Mira lo que dice en el capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, que en que ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero eso, que en los postreros días de estos tiempos que estamos viviendo
vendrán burladores andando según sus propios concupiscencias. Hoy han dicho que la iglesia no va a ser arrebatada. Y están hablando cosas que están confundiendo a la gente, diciendo dónde está su promesa de su advenimiento, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, porque provienen del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso fue en Génesis capítulo 7, donde el Señor envió el diluvio. Pero ahora, les quiero que pongan atención, los cielos y la tierra que existen hoy están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora dice más, hermanos amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hoy vivimos en el tiempo, hay leyes establecidas. Hay una ley, está establecido que el hombre puede vivir 60, 70, 80 años. Los más robustos viven 80 años. Antes del diluvio vivían 600. Le voy a pedir que se sienten, por favor. 690 años o 665 años vivió, o 965 años vivió Matusalén. Después del diluvio, el Señor dijo va a ser 120 años. 120 años que Dios le dio al hombre para que se arrepintiese. Y el hombre no quiso arrepentirse. Y esa generación fue destruida porque Dios decidió destruirla. Hoy viene un juicio por medio de fuego. Y el Señor quiere librarnos a nosotros. Ahora estas personas que están aumentando, disminuyendo, trae un juicio Dios para estas personas. Si vamos a Apocalipsis 22, 18. 22, 18. Abre tu Biblia ahí. 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en el libro. Las 10 plagas que envió Jesús o Dios al pueblo de Egipto. Si alguno quitare las palabras de este libro, esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas, ¿dónde? En este libro. Ahora el Señor vendrá como un ladrón. Si vamos al capítulo 5 de Tesalonicenses, primera, verso 2 al 4, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El adverbio perfectamente es la traducción del griego akribos. ¿Qué significa akribos? Que algunos lo traducen con precisión, otros exactamente. Los tesalonicenses sabían con precisión de matemática que el Señor vendría como un ladrón en la noche. Esto es repentino, inesperadamente. No se vaya a pensar, como muchos lo hacen, que el Señor va a venir necesariamente de noche. Esto es una metáfora. Quiero que pongan atención. ¿Por qué una metáfora? Porque ahorita nosotros estamos de día y allá al otro lado están de noche. Es una metáfora. El Señor dijo, yo voy a venir cualquier momento. De un momento inesperado, repentino. La figura del ladrón hace referencia a la segunda venida del Señor,
no es única en Pablo, ya que el Señor la utilizó en sus discursos proféticos, como también Pedro y Juan en sus escritos. En Mateo 24, vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. ¿Dios es bueno, sí o no, hermanos? ¿Ah? Y la iglesia tiene que estar preparada. Venir a la iglesia no te va a salvar. Eso no quiere decir que no vengas a la iglesia, sino que tengas una relación con Dios, que estés segura que realmente Dios está contigo. Que tengas la seguridad. Esa es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener esa convicción sólida de que Cristo va a volver. Hello. En el 44 dijimos. Mateo 24, 43. Ya lo tiene. Si vemos desde el verso 38, porque como en los días antes del diluvio, mira lo que dijo el Señor, Jesús. Estaban comiendo, bebiendo y casándose. Hoy la gente que quiero casarme, que mi boda hacerlo, está bueno eso, pero están más preocupados por lo material que por lo espiritual. Algunos compran seguros de vida y pagan millones. Hay artistas que pagan hasta de las piernas que tienen seguros de vida y se van a morir. Ahora tenemos nosotros un seguro más poderoso. ¿Sabes cuál es el seguro más poderoso? Cristo. Y si tienes ese seguro, aunque te mueras, vas a pasar a una dimensión de vida. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Y la gente dice, ¿cómo hasta aunque esté muerto? Si vamos a morir, tenemos una muerte transitoria. Todos vamos a morir si no viene Cristo. Esta noche te puedes morir. Y si no has hecho nada por el Señor, ¿qué cuentas le vas a dar al Señor? Ay, es que el pastor no me dejaba. El pastor era muy malo. Al pastor le echan la culpa de todo, hermano. Yo no tengo la culpa de nada, solamente estamos aquí dándote la palabra de Dios. El que va a cambiar vas a ser tú. ¿Están acá, hermanos? No sé que cuando hablo estos mensajes, cuando doy estas enseñanzas, se ponen serios, yo no sé por qué, en vez de alegrarse. El Señor dijo, gocémonos, alegrémonos. Dijo que tenemos que estar erguidos la cabeza porque vuestra redención está cerca. Cristo ya viene pronto. ¿Cuándo lo creen? ¿Ah? ¿Cuánto lo creen? Hoy estamos peor que los días de Noé, ¿sí o no? Yo sé que no responden porque saben cómo están. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y dice el 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escúchenme. Noé todavía una semana más le dio el Señor para que les salga. Ahí estaba lloviendo ya y Noé en la puerta. Hasta que entró Noé, cerró la puerta el Señor y ahí se quedaron y se los llevó a todos el diluvio. ¿Qué halló Noé delante de Dios? Gracia. La gracia todavía está con nosotros. Cristo no ha venido porque Dios quiere que haya un cambio en nuestras vidas. El Señor ya viene pronto. Ahora mira lo que dice aquí. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Ahora dice el 42. Velad. Velad. Pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor.
¿Sabes esto? Que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Un ladrón cuando va a robar tu casa no te va a llamar, señor Pancho Villa, esta noche voy a ir a robar su casa. Así que le estoy avisando. El ladrón viene. ¿Y qué hace el ladrón? San Juan capítulo 10, vino a matar, a robar y a destruir. Cuando entra un ladrón a tu casa, ¿qué hace un ladrón? Puede violar, matar, y eso es el trabajo de Satanás. Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida qué? ¿Sabes qué es la vida en abundancia, hermanos? Que tú disfrutes la vida en el Evangelio. Que tú vengas y sepas a qué vienes a la iglesia. ¿Por qué le sirves al Señor? ¿Porque te vean o porque lo amas? ¿Por qué dejas tus cargos tirados? ¿Por qué te metes en problemas? Por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de ¿qué? No por falta de unción, por falta de danzar, no por falta de profecía, no, por falta de conocimiento. Ahora mire el 44, por tanto estad vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hello, Cristo va a venir en el momento que menos pensamos. Paz y seguridad. Dijo el Señor, como la señal asociada con la segunda venida del Señor, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La expresión paz y seguridad es tomada en el Antiguo Testamento, donde estas palabras son puestas en los labios de los falsos profetas. Hoy, hermanos, se ha levantado una cantidad de falsos profetas que engañaban a Israel dándoles esperanzas de restauración que no eran verdaderas. En Ezequiel capítulo 13, 10 al 16, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén, y ven en ella la visión de paz y no habiendo paz. Dice Jehová el Señor en Ezequiel 13, 10 al 16. La pregunta surge entonces, ¿quiénes serán los que dirán paz, seguridad? Y en Ezequiel, en el mismo pasaje de Ezequiel habla acerca de los falsos profetas que me rodean por las iglesias, que a los creyentes tanto les gusta escuchar. Un prominente predicador de televisión de los Estados Unidos informó que la venida del Señor estaba tan próximo que él iba a televisar. Si viene un profeta y da una profecía de verdad, porque hay profecías que te habla el Señor y no te va a gustar. Porque siempre a la gente le gusta que los halaguen. Yo veo una visión contigo. Yo veo una casa para vos. ¿Quién no va a querer? Un muchacho compró un carrito y apenas acabó de pagar. Vino de esos falsos y le dijo, el Señor me muestra. Toma mi corbata, te regalo. Ungida. Y se lo dio, porque el muchacho pues sí estaba empezando. Y le dice, a mí el Señor ahorita me ha mostrado que tú me tienes que dar las llaves de ese carro. Porque aquel se enteró que sí, el muchacho pagó su carrito. Y el Señor te va a dar 2 carros. Hasta ahorita está esperando los 2 carros, está caminando en bicicleta. Y le creen al falso profeta. Ahora no te voy a decir que no hay profetas de verdad. Hay. ¿Cuánto lo creen? Y cuando te dicen la verdad, ¿por qué te enojas? ¿Sabe cómo eran los profetas? Un ejemplo, Elías.
Se confrontó contra el pueblo. En Primera de Reyes 18. El pueblo estaba en dos pensamientos claudicando, como hoy. Y él armó, restauró el altar con las 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel, porque no había lluvia. Y cuando no hay lluvia, hay sequedad. La cabeza de un burro valía 300 siclos. Un burro. Comían estiércol de paloma. Mujeres que se comían a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartó de Dios. Habían 400 falsos. Y Jezabel, que tipifica al mismo espíritu de Belial, se los compró a los falsos profetas. Y daban profecías de acuerdo a lo que la gente quería escuchar. Y cuando Elías se confrontó, tuvo que decapitar a todos esos falsos. 400 y 400 sacerdotes de acera. 800. Y el pueblo se volvió a Dios porque vio un milagro, que el fuego no venía de abajo, sino venía de arriba. Y después huyó Elías. Y Dios le dijo, oye Elías, hay 7,000 rodillas que no han doblado delante de Baal. Y regresa por donde has venido, porque todavía te queda largo camino. No quiero entrar mucho en esos detalles. Y van a venir cosas peores, hermano. ¿Cómo quieres que Dios nos hable? A ver, dígame, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? El Señor ayer o antes de ayer dio una profecía. El Señor habló de muchos que han cerrado su corazón a Él. Ya lo tienen afuera. Apocalipsis 3 dice, hey, estoy a la puerta, abre tu corazón, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. ¿Qué quiere decir entrar y cenar contigo? Vas a tener mi presencia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y a su nombre, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí tenemos que poner un stop un poquito. Nuestra reunión con Él. Pablo estaba hablando acerca de la venida de Cristo, pero acerca de la reunión con Él. Acuérdense que nosotros cuando seamos levantados nos vamos a reunir en el aire. Os rogamos, hermanos, lo primero que dijo Pablo fue, oye, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea que no tiembles, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos creen que Cristo ya va a venir? Nadie os engañe. Ay, hermano, ¿cómo me va a engañar a mí alguien si yo hablo lenguas? Con lenguas y todo te van a engañar. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostatar? Cuando tú ya pierdes el deseo de servir. Solamente vienes porque te van a ver. Dejas todo tirado, haces lo que quieres, vives tu vida como quieres. Tú eres tu propio yo. Y el Señor nos quiere advertir para que nosotros no se... La lucha que tenemos no es con carne ni sangre. Hay principados, potestades, gobernantes, huestes que se mueven en las áreas celestes. Y ahorita están tomando todos los gobiernos del mundo, ¿sabes para qué? Para querer destruir
a Israel y destruir a la iglesia. No sé si tú no ves noticias. Y el Señor dijo que el diablo se ha levantado con más furia porque su venida, su destrucción está cerca. Y Cristo ya está cerca de las puertas. Si yo llamo la atención a un niño, ya me agarro problemas. Si le llamo la atención a los músicos, me agarro problemas. ¿Sabe por qué me agarro problemas? Porque hay un ambiente espiritual que se está moviendo. Hoy peor con estas fiestas de Halloween y todos los demonios esos. Yo cuando llegué a mi casa no había ni parking, hermano. Ahí estaban en media calle las muchachitas medias desnudas, disfrazadas, ahí adorando al mismo Baal, a los demonios. Y esos se alborotan. Entonces el Señor nos quiere ministrar, el Señor nos quiere hablar para que nosotros no seamos engañados. ¿Están acá? Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, cual se opone a Israel contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso lo habló Daniel capítulo 11, 36. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía Pablo, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción este misterio de iniquidad. Isaías 59 le dijo a través de Isaías al pueblo, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, para sanar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y ustedes. Solo que hay alguien que al presente tiene aquel a su vez se ha quitado en medio. Entonces, una vez que la iglesia sea levantada, se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, que el Señor ¿qué? El Señor ¿qué? Lo reprenda con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Un hermano que vino a predicar dijo que había un hombre que cantó una alabanza cuando posesionaron al presidente actual y después lo investigaron y era un pedófilo. A la iglesia no le gusta escuchar esto. ¿Sabe por qué no le gusta escuchar aquí? Porque quieren vivir un evangelio superficial. Y la mayoría de los siervos los mataron por hablar la verdad. Y Jesús dijo, no se preocupen, los van a odiar. Porque si con el árbol hicieron lo que quisieron con ustedes, ¿qué no harán? ¿Aló? Qué silencio, hasta las moscas vuelan aquí. Mire el 11. Este versículo es un versículo que te puede hacer temblar, nos hace temblar. Por esto Dios no es el diablo. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el Antiguo Testamento hay un pasaje, ahorita no me acuerdo del pasaje, donde se reunieron y había un espíritu de mentira. Quiero que pongan atención. Le pidió permiso a Dios para infiltrarse en medio de los profetas. Y empezaron a hablar vanidad, mentira, porque no creyeron a la verdad.
Tienes que creer y tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Y si no lo haces, no hay problema. ¿Quién va a ser el perjudicado? Jesús dijo que va a haber un remanente. Ahora los creyentes son hijos de luz y del día. Velan, son sobrios, están vestidos de la coraza de la fe, lo que habla en Efesios capítulo 6, de la armadura de Dios. Efesios 6:10 dice Pablo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, huestes, 4 géneros que están gobernando el mundo entero. Y eso trae destrucción, muerte. Yo le voy a hablar de mi país, de Bolivia. 20 años adorando al diablo, el presidente un pedófilo, y todo estaba bien, todos estaban comprados con dinero. Toda la reserva que había de dinero en mi país, de oro, lo hicieron desaparecer, igual en Guatemala. Y han desafiado a Dios, han maldecido a Israel. Por eso nosotros tenemos que orar por las eminencias. Pablo dice que oremos por las eminencias para que podamos vivir en paz. ¿Están acá, hermanos? ¿Están acá? En la iglesia tiene que unirse para orar. Y es lo que menos quiere orar. Porque ya lo saben todo. Dice que hay caminos que parecen correctos según su pensamiento el hombre. Pero son caminos de final, de muerte y destrucción. Los inconversos, los que no tienen a Cristo, son de la noche y de las tinieblas, duermen, se embriagan y están desprotegidos. ¿Cuál es la vida del hombre sin Cristo? Yo viví en ese tiempo, cuando no conocía de Dios. Comer, beber, dormir. Comer, beber, dormir. Comer, beber y dormir. No había futuro. Dios no existía en tu vida. Por eso Jesús dijo, cuidado que se llenen de glotonería y embriaguez. Cuidado que su corazón se llene de glotonería y embriaguez. Cuando se llena de glotonería y embriaguez, entonces no te entra la palabra. Embotas tus oídos. Cierras tus oídos a Dios y Dios quiere hablarte y Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos peligrosos. No sé si te has dado cuenta. ¿O estamos tan tontos? Hermano, las piedras están hablando. ¿Sabe qué son las piedras? Las noticias están hablando de cómo está el mundo. ¿Qué futuro hay en los jóvenes, en los niños? No veamos aquí nomás, ve más allá. Porque no sabemos cuándo va a venir Cristo Jesús. Yo sabía que no iba a haber aménes y no me preocupo de eso. Esta palabra está saliendo afuera. Tal vez alguien de afuera necesite esta palabra. Para ellos sé, si no es para ti. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Cuando no hay aménes, una de dos. La palabra hace dos cosas. Te enojas, ahí te empieza como el chile en la herida y estás... Pero pues Dios te está hablando y Dios nos habla a cada uno. ¿Cuántos lo creen? ¿Están acá, hermanos? Y algunos hasta que quieren taparse los oídos para no resisten. ¿Están acá, hermanos? Porque la gente está acostumbrada a que venga alguien, tira el teléfono y ya me muestra el Señor. Pero la gente, y te dice, siervo amado, eres bien obediente. Y aquí yo digo, y a veces uno como pastor dice, siervo amado, obediente. Yo le digo, Señor, obediente.
Eres valiente, muy valiente. Y dicen, ay, el Señor hoy me habló. Hoy sí que me habló el Señor. Puede ser que te haya hablado, pero no hay cambios. ¿El Señor cambia? ¿Cuántos creen que el Señor cambia? ¿Cambia o no cambia? Y vas a evangelizar. Ay, el Señor te puede cambiar. Y le van a decir, ay, ¿por qué tú no cambias primero? ¿Qué fe es esta iglesia? Así es el Señor. Toda la palabra es para todos, ¿sí o no? Si hubiera un cambio en tu vida, tú irías a buscar las almas. No hay necesidad de que nadie te ruegue. Ahorita que estás soltero, a la novia la agarras, le dices, mi hija, ya que nos vamos a casar, pues empecemos a formarnos, a evangelizar, a ganar las almas, evangelizarlas, discipularlas. Mira lo que dice los hijos de luz, ¿ok? Porque vosotros sois hijos de luz, en el capítulo 5 y 6, vosotros sois hijos de luz. ¿Hello? ¿O en el 5 y 6 hemos dicho? ¿Sí, sí o no? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, que es la fe. Primera de Corintios, Pablo dice que todos los dones se van a terminar, lo que va a permanecer va a ser la fe, el amor y la esperanza. Y entre medio de ellos el amor. Y con la esperanza de la salvación como un yelmo. Los términos luz y día, noche, tinieblas, durmamos, velemos y sobrios no se usan en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. ¿Qué es dormir? Te acomodas. Y Dios te está hablando. Jesús habló del verano. ¿Sabes qué significa el verano? Cuando estás todavía activo, cuando estás joven, cuando tienes la oportunidad de hablar, porque va a llegar un momento en que ya, como dice Eclesiastés, se va a acabar todo. Te vas a empezar a encorvar, ya viejo ya. Y la juventud es la fuerza de la iglesia. Y los padres tienen que instruir a sus hijos cuando son pequeños. No traerlos a la iglesia. Allá lo traje a la iglesia un momento. Instruirlos. Enseñarles los principios básicos de la palabra de Dios. Para que cuando sean grandes no te falten el respeto y eches la culpa al pastor y eches la culpa a los líderes. Es lo que hacen la gente. Entre los gnósticos y los esenios, las religiones esotéricas y las otras corrientes que eran populares en los días del apóstol Pablo, el día y la luz eran símbolos de las fuerzas del bien, mientras la noche y las tinieblas representan el mal. Por eso Juan, como se indicó, Juan utilizó tantos estos escritos, principalmente en su evangelio, de las palabras de luz, noche y tinieblas. Pero estas comparaciones no eran populares entre los gentiles, sino que el mismo Señor las usó, como también el apóstol Pablo, para comunicar algo que en el lenguaje de sus oyentes y lectores serían bien comprensibles. Cristo dijo, y alabó el amo, en Lucas capítulo 16, 8, al mayordomo malo, y habiendo hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, los del mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Por qué Jesús habló esto?
Él dijo que había un hombre, una parábola, había un hombre que tenía un mayordomo, era un administrador y ese era transero. Lo llamó, le dijo, ya no vas a ser mayordomo desde este día. Entonces, ¿sabes qué hizo este hombre? Usó su astucia. Fue a uno, le decía, ¿cuánto debes a mi amo? 100 galones. Escribe 80, a otro igual. Y ahí Jesús dice, el amo alabó al mayordomo. Te voy a decir esto. La doctrina que está en contra de Dios, la que le está haciendo la guerra a Israel, están evangelizando a sus adeptos. Por eso en todo el mundo, genocidio, 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 y no saben qué es un genocidio. Y están en contra, quieren destruir a Israel y enseguida van a ir con todos los cristianos. Hace un tiempo atrás, un mes, 2 meses, un loco latino fue y mató a 2 muchachos jovencitos que no tenían que ver nada con esto. Porque no entienden. Estaba escuchando, ya vamos a terminar, estaba escuchando el testimonio de un muchacho que estaba ya en sus padres lo mandaron a estudiar a España y él tenía un odio contra los cristianos, porque les metieron que los cristianos son los que los judíos mataron a Dios. Y él odiaba y dijo, me voy a ir, voy a llegar a mi país, me voy a volver yihadista. Hasta que él leyó un libro de un testimonio de una mujer y eso le abrió los ojos a él. Y él se dio cuenta que no eran los judíos, él se fue a Israel. Se dio cuenta que ellos estaban equivocados. Dios necesita de ti. Hello. Dios necesita de mí. Por eso Jesús dijo, necesitamos obreros. ¿Cuántos están contentos? Algunos ya los veo. Ya comprendo, entiendo, ya entiendo. Ahora, el apóstol Pablo escribió a los Éfesos porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois en el Señor hijos de Dios. Andad como hijos de luz. En Efesios capítulo 5, verso 8. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, sabiendo que vestidos de la coraza de fe y amor con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cómo se puede notar a los autores del Nuevo Testamento? Se valieron de la terminología, simbolismo conocidos entre los gentiles para presentar verdades cardinales de la fe cristiana. Tanto noche como tinieblas connotan varios significados, entre ellos uno, la maldad. Jesús dijo que la maldad se va a aumentar en los últimos tiempos, que prevalece en el mundo como resultado de la desobediencia de Eva y de Adán. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios, que es Cristo, es salvación para cada uno de nosotros. Pero Dios nos justificó por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, Romanos creo que está, 5. Tenemos paz para con Dios. La paz de Dios gobierna en nuestras vidas. ¿Están acá? ¿Cuántos tienen esa paz? Hoy el mundo está cada día, hablan de paz y están matándose. 25 años ha habido paz en la tierra, 25 años. Lo demás, puro guerras, muertes. Hablan de paz, hay más
muerte, destrucción y todo. En el Brasil se ha levantado un grupo terrorista, asesino, y han matado un montón de gente. Esto está ampliándose mundialmente, mientras nosotros tenemos que buscar esa paz, que sea la paz que solamente Dios nos dio. Jesús dijo en San Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Ahora nosotros nacimos manchados. Un niño desde que nace, si la madre no lo instruye, ese es el terrorista en su casa. ¿Y cómo tienes que instruir a los niños? Pues el ejemplo para ellos. Ay, a mi hijo yo lo he llevado a la iglesia todo el tiempo. ¿Y por qué mi hijo se porta así? Porque tú le diste mala instrucción. Se degeneró incluso ¿cómo te dijera? La sabiduría. Las fuerzas demoníacas están comandadas por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Esto significa que las fuerzas del mal no son impersonales, sino que consisten en criaturas inteligentes del mal, al mal servicio del tirano Satanás. Yo le dije a una hermana, le dije, pues si usted ve que su hijo se revela, discierna que son espíritus. Por eso el Señor nos ha dado poder. ¿A cuántos les ha dado poder, Señor? La ignorancia de las cosas de Dios. El conocimiento de Dios, las verdades del Evangelio se comparan con la luz del día, pero la ignorancia con las tinieblas de la noche. La ignorancia y las tinieblas de las cosas que Dios conduce a la esclavitud. Las cosas de Dios conduce a la esclavitud, noche, bajo el poder de Satanás. La falta de conocimiento de los asuntos de Dios es una arma muy valiosa en las manos del diablo. Cuanto mayor conocimiento tenga el creyente de la palabra de Dios, más argumentos tendrá para contrarrestar el ataque del enemigo. Mateo 25. 10 vírgenes representa. ¿Qué representa el número 10? Hello. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Hay un siervo que Dios le dio una visión, dijo, la iglesia no está preparada en estos tiempos. ¿Sabe dónde se prepara la iglesia? Y se los voy a, con esto terminamos. Cuando venga persecución, cuando te quieran matar por ser cristiano. Un hermano que viene a predicar a veces acá, el hermano Ramón, México, pero de esos mexicanos, de esos rancheros. Y él predica de una forma que a muchos no les gusta. Y él dice, mi hermano, yo me preparo para la iglesia, darles una enseñanza. Están ahí, otros con la boca abierta, otros sentados, otros y ya con ganas de irse. Pero cuando voy allá, donde están los narcos y les predico de la misma manera, hombres se convierten y lloran, tiran el arma y se doblan sus rodillas delante del Señor, porque tienen necesidad, porque están cansados de las tinieblas. El Señor nos está hablando últimamente para que nosotros nos preparemos. Los muchachitos, veía muchachitos aquí danzando, yo no. Ojalá compren el lunch, ¿no? Vamos a ponernos de pie.
Que Dios bendiga su palabra. Ponte de pie, sacúdete un momento. Vamos a pedirle a mi hermana que suba al piano. Hoy tenemos Santa Cena.